Bienvenidos mis amigos, mis hermanos y mis colegas de la carrera de medicina. Bienvenidos a este su canal Consultor Clínico con el tema de acalasia esofágica, tal como se los había prometido en el último video. Anteriormente estuvimos hablando de lo que era el absceso pulmonar. Te voy a dejar el link en la descripción para que vayas a verlo por si no lo has visto. Si quieres profundizar un poco más de estos temas, te insto a que consultes más con tus textos guía de medicina, ya que aquí se estarán dando puntos clave y algo superficial. Sin más que decirte, podemos avanzar. Te tengo una pregunta. ¿Cuánto mide el esófago promedio en un adulto? Deja tu respuesta en los comentarios. En el lapso del video estaremos respondiendo a esta pregunta. Embriología del esófago. Cuando el embrión tiene 4 semanas de vida, aparece el divertículo respiratorio y de forma gradual se separa del esófago por el tabique traqueoesofágico y luego se separan ambos. Tal como vemos aquí en el puntero, aquí tenemos al divertículo respiratorio y al futuro esófago. Estamos viendo en un embrión de la 4ª semana y vemos sus diferenciaciones de cada una. Al principio el esófago es corto, hasta lo estamos viendo aquí. Pero cuando los pulmones y el esófago descienden, se alargan de manera rápida. La capa muscular está formada por el mesenquima esplácnico o visceral circundante. Es importante decir que las 2/3 partes superiores son estriadas, tienen músculo estriado. Inclusive podemos sentir cuando la comida está descendiendo hasta cierto límite. El tercio inferior del esófago es liso y está inervado por el plexo visceral esofágico. Anatomía. Tal como vemos aquí, el esófago tiene 3 porciones, una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. Aquí en este momento podemos ver las estrecheces del esófago y aquí coloqué pues dónde se encuentran esas estrecheces y por qué está causado. Primera estrechez la encontramos en la unión de la faringe con el esófago en el cuello. La siguiente se encuentra en el mediastino superior por el arco de la aorta, lo podemos ver a este nivel. Y en el mediastino posterior por el bronquio principal izquierdo. Podemos verlo aquí, detrás de ese bronquio podemos ver la estrechez impregnada pues por el bronquio. Y por último tenemos en el mediastino posterior por el hiato esofágico del diafragma. Algunos autores lo conocen como la unión estómago-esófago, o sea, la unión gástrico-esofágica. Las arterias que vascularizan al esófago son pertenecientes a ramas de las siguientes arterias. Por ejemplo, en el cuello, pues en la porción del cuello tenemos a las arterias tiroideas inferiores que van a dar una rama esofágica, una a cada lado. Después tenemos a las arterias bronquiales que van a dar unas ramas también que van a inervar al esófago. Y después tenemos a la aorta torácica. Y miramos cómo dan estas 2 ramas más todavía. Incluso podemos decir de que las arterias esofágicas inferiores también las puede dar las gástricas posteriores. Y pues tenemos igual unas venas que drenan de las venas tiroideas inferiores, y por este lado tenemos a la vena accesoria que va a dar unas ramas también que va a drenar al esófago, también la vena hemiácigos, la ácigos, y muy importante también que la vena coronaria va a dar una rama pues que va a drenar el esófago inferior, que es rama de la vena porta. Por último tenemos la inervación. Tal como habíamos dicho al principio, el nervio vago izquierdo y derecho va a dar ramas que va a inervar el tercio superior del esófago. Pero si miramos bien, el tercio inferior del esófago está inervado por la cadena torácica. Y aquí mismo lo estamos viendo totalmente. En cistología, el esófago es una estructura formada por un tubo formada por 3 capas superpuestas. La primera es la capa mucosa, conformada por un epitelio y un tejido conectivo subyacente. El epitelio es de tipo estratificado con varias capas de células. Esto lo requiere porque constantemente está en una fricción con los alimentos.
es plano y no queratinizado, que recubre la luz del esófago en su parte interna. El epitelio está renovándose continuamente por la formación de nuevas células en sus capas basales. Para facilitar la propulsión de alimentos hacia el estómago, el epitelio está recubierto por una fina capa de moco, la cual se forma por las glándulas cardiales y esofágicas. El tejido conectivo es de tipo laxo y se separa de la siguiente capa, submucosa, por medio de una capa muscular de la mucosa o muscular de la mucosa. La capa submucosa es la capa que se encuentra debajo de la mucosa y está formada por tejido conectivo denso, que se encuentra en ellas glándulas esofágicas. La capa muscular está formada por una capa interna de células musculares lisas en dirección perimetral o circular, o sea que presionan, y una capa externa de células musculares longitudinales que van en toda la longitud del esófago, que cuando se contraen forman ondas peristálticas que conducen el bolo alimenticio. Aquí vamos a verlo en esta imagen. Aquí podemos ver un corte transversal del esófago. Podemos ver la capa mucosa, la submucosa y la muscular. Aquí lo vemos un poco más de cerca. Miramos a la luz del esófago, miramos el epitelio estratificado, no queratinizado. Podemos ver esta gran capa de aquí. Y debajo tenemos a la lámina propia, ya que estas dos hacen a la mucosa, la capa mucosa del esófago. Debajo de ella tenemos a la submucosa separada por la capa muscular de la mucosa, que va a estar aquí separando. Incluso aquí lo podemos ver. Si miramos un poco más adelante podemos ver que hay una separación muscular. Y por último tenemos al músculo estriado. Si nosotros vemos aquí, miramos dos capas musculares, una longitudinal, que la estamos viendo aquí, y una transversal. Ambos son cortados de manera diferente, por eso es que se miran a una disposición diferente. Ahora sí, vamos a la acalasia esofágica. Como definición tenemos que acalasia se define como un trastorno de la motilidad esofágica caracterizado por una relajación inadecuada del esfínter esofágico inferior. En este caso pues vamos a ponerla como EII. Y un peristaltismo ineficaz del músculo liso esofágico. La consecuencia es la obstrucción funcional del esófago. Tal como vemos aquí, es un peristaltismo ineficaz del músculo liso. Significa que solo va a afectar al tercio inferior del esófago. No va a afectar la parte superior, ya que ahí se encuentra un músculo estriado. Tal como vemos aquí, miramos los tres factores que se predisponen para esta enfermedad. Miramos el esófago con una estrechez demasiado angosta aquí. Entonces lo que nosotros miramos es una falta de relajación y miramos una motilidad inadecuada. Entonces lo que hace es que se forma una gran cavidad donde el alimento se va acumulando poco a poco y se va llenando, y después provoca problemas respiratorios. En su epidemiología y demografía, la incidencia anual es de 1 por cada 100.000 personas. Aunque la aparición de la acalasia esofágica puede aparecer a cualquier edad, es mucho más frecuente entre las edades de 30 y 50 años. Es importante decir que va a afectar de manera igual a mujeres y a hombres, no importa el sexo. Entre sus signos y sus síntomas encontramos síntomas como dificultad para eructar, disfagia tanto líquidos como para sólidos. O sea, cuando decimos disfagia es la dificultad para tragar, para deglutir. Dolor torácico, pirosis e incluso ambos. Cuando decimos dolor torácico ya vemos que existen implicaciones respiratorias. Y cuando decimos pirosis es una acidez que asciende del estómago hacia la parte superior del esófago, que es donde nosotros sentimos más dolor. Y notamos un síntoma que es el globo o inflamación abdominal. Notamos un hipo frecuente, vómitos con alimentos no digeridos, muy importante. Síntomas de aspiración como tos nocturna, alta posibilidad de padecer disnea y hasta neumonía. Tal como habíamos visto, la comida se va acumulando hasta que llega al cruce, hasta que llega a la epiglotis, y ahí pues el alimento se puede ir hacia el sistema respiratorio. Entre los hallazgos físicos que podemos encontrar son alteraciones focales a la exploración pulmonar y hasta sibilancias. La etiología está mal comprendida por muchos autores.
Este trastorno de la motilidad puede deberse a una generación autoinmunitaria del plexo miantérico del esófago y se ha descrito una asociación al antígeno de histocompatibilidad de clase 2 de QW1 y también del virus herpes zoster y del sarampión. Se han implicado por algunos autores, aunque actualmente no esta asociación pues no ha sido comprobada por ninguno. El trastorno diagnóstico diferencial es amplio. Hay que diferenciarlo de una angina, bulimia, anorexia nerviosa, besuar gástrico, gastritis, úlcera péptida, dismotilidad tras vagotomía, enfermedades esofágicas como ERGI, sarcoidosis, amiloidosis, estenosis esofágica, anillos y redes esofágicas, esclerodermia, esófago de Barrett muy importante, y la enfermedad de Chagas que puede provocar una esofagitis, espasmo esofágico difuso y algunos tumores malignos como cáncer de esófago, cáncer gástrico esofágico, cáncer de pulmón y linfoma. La valoración médica, pues la exploración física y las pruebas de laboratorio van a descartarnos otras causas y también valoran posibles complicaciones. Las pruebas radiológicas y la manometría permiten un diagnóstico más acertado. Las pruebas de laboratorio está indicada la valoración de un estado nutricional con albúmina y prealbúmina, tal como vemos al paciente. Miramos que la comida pues se acumula en el interior del esófago, no llega al estómago y por consiguiente no se digiere, sino que se vomita y la persona empieza a desnutrirse. También podríamos hacer un hemograma completo para descartar causas o algunos sangrados incluso, y podemos hacer un EKG de pruebas de estrés para evitar un mal diagnóstico de una bulimia nerviosa. También tenemos que revisar si no hay sangre oculta en las heces, que este signo se le conoce como melena, y vómito si se duda del diagnóstico. En el diagnóstico por imágenes podemos hacer un tránsito varitado con fluoroscopía. Puede demostrar las siguientes imágenes: contracciones esofágicas incoordinadas o ausentes, una columna de contraste afilada en forma de aguja. Este es muy característico y también se le conoce como cola de pajarillo. Miramos también una dilatación del esófago distal, una porción lisa, como ya habíamos dicho antes. La tercera porción del esófago es lisa. Podemos encontrar niveles hidroaéreos esofágicos. También puede estar indicada la manometría si el tránsito varitado no es concluyente, o sea, no notamos los signos que anteriormente ya mencionamos. Las alteraciones características incluyen contracciones desorganizadas y de baja amplitud, elevada presión de reposo intraesofágico, elevada presión del esfínter esofágico inferior tras la deglución. La visualización directa por endoscopía nos va a permitir descartar otras causas de disfagia. Ok, vamos a responder la pregunta que habíamos hecho al principio. ¿Cuánto mide el esófago promedio en un adulto? Espero que ya hayas respondido en los comentarios. Y la respuesta es de 23 a 33 centímetros. Espero hayas acertado, porque es algo básico. En el tratamiento pues tenemos tres tipos de tratamiento. Tenemos el tratamiento médico, donde se usan relajantes musculares lisos, incluidos los nitratos, calcio antagonistas, que tienen una eficacia del 70%, y en algunos países se utiliza la toxina botulínica, que tiene una eficacia del 90%, pero esta exige una administración repetida y hay que tener mucho cuidado, ya que la toxina botulínica puede ser mal tolerada por muchos pacientes y podemos provocar la enfermedad llamada botulismo. Un pseudo botulismo pues. Tenemos una dilatación mecánica por dilatadores fijos o neumáticos que tienen una eficacia del 90% de los pacientes, aunque raramente se puede dar una rotura o una perforación esofágica, aunque esto se puede tratar de forma conservadora, o sea, conservando estos dilatadores. En el quirúrgico, una esofagomiotomía abierta o mediante toracoscopía, una opción disponible y eficaz con un éxito del 70%. En este caso obtendrán un alivio inmediato, pero tiene una desventaja.
casi el 100% de los pacientes sometidos a esta cirugía van a padecer síntomas de reflujo gástrico sintomático, o sea, pirosis totalmente. El pronóstico y la derivación. El pronóstico es excelente en los pacientes que responden al tratamiento, pero algunos casos necesitan más de una modalidad terapéutica de las que ya mencionamos. En la enfermedad de larga evolución y maltratadas aumenta el riesgo de un carcinoma epidermoide, o sea, un cáncer agresivo, y la alergia crónica como consecuencia del tratamiento. Puede complicarse a un esófago de Barrett en el que el epitelio esofágico se transforma en un epitelio intestinal. Eso se da por una degeneración y también puede provocar una degeneración maligna. La derivación, la elección correcta y la respuesta al tratamiento siempre va a determinar pues la derivación. En algunos cirujanos no realizan con facilidad un procedimiento toracoscópico, así que se guían pues por el tratamiento quirúrgico común. Muchas gracias por ver el video. El próximo video será acidosis tubular renal. Muchas gracias por ver este video. Espero te suscribas y le des like. Suerte, éxito en todo lo que estés haciendo.